Hola hermanos, ¿cómo están? Esperemos que estén bien, que se cuiden, que se sigan cuidando del COVID-19, porque esto, aunque estamos hoy en semáforo verde, no quiere decir que ya se acabó el contagiadero. Seguimos en lo mismo, solamente que ahora pues ya estamos en verde. Habrá que seguir usando el cubrebocas y seguir usando el gel antibacterial para que no se contagie nadie. Y estén alertas, porque en cualquier momento les podemos avisar de que ya nos podremos reunir. Espero que en unas 2 semanas ya podamos volver a tener nuestra primera reunión nuevamente usando cubrebocas, porque vamos a seguirlo usando. Cuídense mucho también en su vida espiritual, no hagan a un lado la oración, no hagan a un lado la lectura de la palabra, es parte de lo que van a hacer toda su vida. Así es que cuídense, que el Señor los bendiga y preparen su corazón para recibir este alimento espiritual que hemos preparado para hacerlo llegar a ustedes. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para darte gracias por la bendición que nos das de poder grabar este mensaje bíblico y hacerlo llegar a tus hijos que están en casa, que lo reciban como ese alimento que necesitan para estar alertas, para estar en santidad, para ser obedientes a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico, permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos pueda entender lo importante que es no caer en tentación, no caer en pecado, porque una vez que cae uno en pecado, le da uno autoridad a los demonios para ejercer dominio sobre nuestra voluntad y hasta nos puede destruir y nos puede usar para destruir a otros. Señor, no lo permitas. Oramos, Señor, que esta palabra pueda servir para que tus hijos estén bien atentos, bien alertas y no caigan en pecado y se mantengan en oración cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que les voy a compartir es los verdaderos enemigos. Desde la base de nuestra fe, que es la Biblia, los cristianos día a día tenemos que luchar contra enemigos físicos y espirituales e invisibles, lo cual pueden considerar muchos como algo ficticio, como un invento de nosotros, o lo pueden considerar como un producto de la sugestión, de tanto escuchar que los demonios o espíritus o el mismo diablo existe. Pero no es así, no es algo ficticio, no es algo que hayamos inventado nosotros, no es porque nos hayan sugestionado. La Biblia habla de ellos porque son reales y muy malos, y hemos tenido experiencias impactantes cuando los hemos tenido que echar fuera de los cuerpos de los hombres y mujeres que estuvieron poseídos por esos seres espirituales, sobre los cuales nuestro Señor Jesucristo nos dio autoridad para echarlos fuera, como está escrito en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 16 verso 17, que dice, hasta el punto y coma lo vamos a leer, dice: y estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Como se darán cuenta o estarán dándose cuenta, estos seres no pueden causar daño ni destruir familias o congregaciones mientras no caigan en pecado o tentación los miembros de la familia o los miembros de la congregación. Sin embargo, estos seres espirituales tienen una misión: hacer caer en pecado al hombre o a la mujer, y de esa forma crear problemas entre ellos, para que aun cuando se reúnan en el mismo lugar, las relaciones entre ellos sean malas, frías e hipócritas. Logrado su objetivo de esos seres espirituales de maldad, esas iglesias o familias se autodestruyen, porque está escrito, y esos enemigos espirituales lo saben, que un pecador destruye mucho bien, como lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 9 verso 18. Dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Esos seres espirituales son los verdaderos enemigos, los que hacen caer en pecado al hombre o mujer. Aunque cabe señalar que no siempre es el diablo y sus demonios o espíritus los que hacen caer en pecado al hombre o mujer. Dice la carta de Santiago en el capítulo 1 verso 14. Usted léalo en la Reina Valera, yo se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. De acuerdo a este verso, el enemigo del hombre son sus propios deseos malos.
Y el que no lo sabe controlar es una víctima fácil de los verdaderos enemigos, como lo vamos a ver en este tema. El objetivo de este tema es discernir cuáles son nuestros verdaderos enemigos. Aun cuando llegamos a ser víctimas de nuestros propios deseos, vamos a mirar cuáles son nuestros verdaderos enemigos, como lo acabamos de mencionar. Y aun cuando entre nosotros haya roces o problemas de diferente índole, el amor, el pedir perdón y perdonar debe de predominar para que el grupo, congregación y cada familia seamos libres del poder del diablo y no seamos destruidos y no seamos instrumentos para destruir. En diferentes partes de la Biblia, Dios nos dice que nuestros verdaderos enemigos contra los que debemos de luchar diariamente no son hombres o mujeres de carne y hueso, como lo dice la carta a los cristianos de Éfeso, y hoy en día a todos los cristianos, en el capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la Biblia Nueva Versión Internacional lo dice así: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra seres humanos, dice esta traducción, y así lo dicen en otras traducciones, y en otras dice: nuestra lucha no es con enemigos de carne y hueso. Queda claro que nuestros enemigos no son hombres o mujeres, hermanos y hermanas. Nos lo dice la Biblia, nos lo dice el Señor a través de su palabra. Nuestros enemigos no son el vecino o la vecina, el pariente, la pariente, el papá, el tío. No, hermanos, nuestros enemigos son enemigos espirituales, como lo dice, como lo acabamos de leer. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra seres humanos, en otras palabras. Los hijos de Dios o cristianos debemos de tener muy presente en nuestra vida que siempre estaremos rodeados de hombres y mujeres de carne y hueso, que se porten como se porten con nosotros, ellos no son los verdaderos enemigos. Debemos de aprender a identificar con claridad y distinguir entre la lucha espiritual y otras de tipo social, y otras de tipo personal, y otras de tipo familiar, o otras de tipo político. Tenemos que aprender a distinguir. Muchos, aun siendo hijos de Dios o cristianos, podríamos fácilmente ser llevados a entablar luchas o batallas contra adversarios humanos de carne y hueso, y ver al enemigo en aquellos con los que no simpatizamos o con los que no concuerdan con nuestras ideas o forma de pensar o de ser. Este hecho es un error que algunos aceptamos. Digo error porque la Biblia nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo, que debemos de amar a nuestro hermano y aún hasta los enemigos, hombres o mujeres de carne y hueso. Pero nuestros pleitos o contiendas no deben de ser con ellos. A esos prójimos, sea algún hermano en la fe o de sangre o algún otro prójimo, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, verso 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que los prójimos no son hombres y mujeres contra los que tengamos que estar luchando o peleando. Nuestros prójimos no es el patrón de la empresa. Nuestros prójimos contra los que debemos de estar luchando no es el vecino, no es la vecina, no es el esposo, no es la esposa, no es el suegro, no es la suegra.
no son los empleados. Así que repito, así que los prójimos no son hombres y mujeres contra los que tengamos que estar luchando o peleando. Los debemos de amar, aun cuando ellos no nos amen, aun cuando ellos, no nosotros, actúen como enemigos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Como hijos de Dios, o para que seamos hijos de Dios, dice estos versos que acabo de leer, tenemos que amar a nuestros prójimos. Vamos a repetir Mateo 5, versos 44 y 45, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis ¿qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así es que como hijos de Dios tenemos que amar a nuestros prójimos, aún aquellos que no se portan bien con nosotros, aún aquellos que el mundo puede considerar como enemigos físicos. Los tenemos que amar porque son hombres y mujeres, a lo mejor llenos de defectos, a lo mejor llenos de errores, a lo mejor son hombres y mujeres que a veces nos agreden, a veces nos tratan mal. Pues con todo y como sean ellos, los tenemos que amar porque somos hijos de Dios. Ellos no son nuestros verdaderos enemigos. Dios habla por medio de su palabra a ustedes y a mí, para que nos demos cuenta que los verdaderos enemigos no son seres humanos. Pues los seres humanos, aun cuando se porten mal con nosotros, los debemos de amar, orar y bendecirlos. Y debe ser una característica de los hijos de Dios, como lo acabamos de leer ya 2 veces en este tema. Cuando los que nos decimos cristianos no entendemos que los verdaderos enemigos son seres espirituales, podríamos caer en el error de considerar a las personas como enemigos y entablar una lucha contra tales personas, olvidándonos del amor que se debe demostrar para con ellos, haciendo a un lado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nunca haga las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a un lado, y menos donde dice que debes de amar aún hasta tus enemigos. Nunca las haga a un lado. Las familias o grupos o congregaciones que han caído en el error de aceptar como algo normal las luchas o pleitos entre hermanos, ya no necesitan ser atacadas por el diablo. Dichas familias o congregaciones se condenan a sí mismas y se vuelven esclavas del enemigo al renunciar al amor fraterno entre ellos. Y no debemos de renunciar al amor hacia el prójimo, sea como sea, tenemos que amar al prójimo. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, verso 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como familias o iglesia de Dios, no debemos de confundir al enemigo. Como familias o iglesia de Dios no debemos de confundir. El enemigo no son seres humanos de carne y hueso, sino espirituales de maldad que andan en las regiones celestes en el aire. Esos son los verdaderos enemigos, los que andan en las regiones celestes o en el aire. Después de aclarar lo que dice el verso base al principio, que la lucha no es contra sangre y carne, entonces ¿contra quién debemos de luchar? Contra principados, hermano, hermana, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos lo está diciendo Dios a través de su palabra. ¿Para qué? Para que no andemos queriendo pelear con cualquier persona, sino para que las amemos y las respetemos. Así que nuestros pleitos o luchas las debemos de canalizar contra seres espirituales de maldad y bien organizados para cumplir con las órdenes de su líder, el diablo. Contra esas fuerzas espirituales de maldad bien organizadas y lideradas por el diablo, contra esas es contra los que luchamos cada día. Y estas fuerzas espirituales de maldad del diablo operan en el aire. Esas son las regiones celestes. Las regiones celestes son o es un área en el aire que ocupa una región alrededor de la tierra. Dice la Biblia que un día el diablo se presentó ante Dios. Y dice en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 7, y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esas, creo yo, son las regiones celestes, a lo que llamamos cielo, cuando volteamos hacia arriba. O es un área en el aire que rodea la tierra, y el diablo y esos seres contra los que luchamos, dice el apóstol Pablo, que están en el aire y son malos y andan rodeando toda la tierra, andan en todo el mundo, mirando a ver a quién hacer caer en pecado, para que una vez que ya los hacen caer en pecado, esas personas que caen en pecado, esas personas vienen siendo ya instrumentos del enemigo y van a destruir su familia, y pueden destruir al vecino, y pueden matar al vecino, y pueden robarle al vecino, y pueden agredir al vecino, ya influenciados por los mismos demonios. Entre esas fuerzas espirituales de maldad están en primer lugar los principados. Los principados. ¿Qué son esos principados? Son grupos de espíritus o demonios de cierto nivel jerárquico, comandados por el príncipe de las tinieblas, y atacan especialmente a los hijos de Dios, con el propósito de hacerlos caer en pecado o desobediencia. Esa es la función de los principados. Dice la Biblia en la carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 2, verso 2, lo vamos a leer a partir de la segunda coma. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La especialidad de estos espíritus llamados principados es hacer que los hijos de Dios sean desobedientes, para llamarlos hijos de desobediencia. Repito, la especialidad de estos espíritus llamados principados es hacer que los hijos de Dios sean desobedientes. Y una vez que logran hacer caer en desobediencia o en pecado a alguien de los llamados hijos de Dios, una vez que logran sus objetivos de hacer caer en pecado a alguien, estos principados entran en función las fuerzas espirituales de maldad llamadas potestades. Los principados hacen que el hombre, que la mujer o que los hijos de Dios caigan en desobediencia. Y cuando ya hicieron caer en desobediencia a los hijos de Dios, o llamados hijos de Dios, entran en función las fuerzas espirituales de maldad llamadas potestades, las cuales están en espera de que los principados logren sus objetivos, hacer caer en pecado o desobediencia cualquiera. Potestades son aquellos demonios que tienen derecho y poder legal sobre una persona que está en pecado o que no ha perdonado. Y esos espíritus la pueden obligar a pecar aunque la persona no quiera. Esos espíritus pueden obligar, llamados potestades, pueden obligar a cualquier persona, una vez que ya cayó en pecado, la pueden obligar
pueden ejercer un dominio sobre ella, para que siga pecando, para que siga emborrachándose, para que siga cometiendo adulterio, para que siga cometiendo fornicación, para que siga haciendo cosas malas. El objetivo de estas potestades: destruir familias o congregaciones o formar grupos delictivos para tener dominio sobre un territorio o hasta un país. Tanto los principales como las potestades se mueven en el aire en ciertas regiones o territorios. Los principados para hacer caer en desobediencia o en pecado a los hijos de Dios, y las potestades para ejercer su poder legal sobre ellos. En cuanto desobedece a Dios alguien o peca, los esclaviza el diablo y los demonios, pues está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Las potestades esclavizan a los hijos de desobediencia. En rebeldías los hacen que sean bien rebeldes, los hacen caer en perversiones sexuales, los hacen caer en robos, los hacen caer en mentiras, los hacen caer en adulterio, los hacen caer en fornicación, los hacen caer en vicios, y ahí los tienen bajo su dominio. Las potestades están ahí ejerciendo un dominio sobre aquellos que cayeron en pecado, incitados por los principados. Repito, una vez que cae alguien en pecado, las potestades, esas fuerzas que se llaman potestades, esclavizan a los hijos de Dios y los hacen estar siempre de rebeldes, los hacen caer practicando siempre perversiones sexuales, los hacen caer en robando siempre, los hacen caer en mentiras siempre, los hacen caer en adulterio siempre, los hacen caer en fornicación siempre, los hacen caer en esclavitud de los vicios, etcétera. Entre los enemigos espirituales están los gobernadores de las tinieblas. Ya vimos los principados, ya vimos las potestades. Ya vimos que los principados son los que hacen caer en desobediencia a los hijos de Dios. Las potestades, en cuanto cae en desobediencia un hijo de Dios, las potestades ejercen dominio legal y poder legal sobre esas personas para tenerlas esclavizadas en vicios y en maldades y en pecados. Y ahora vamos a entrar a ver los enemigos que se llaman los gobernadores de las tinieblas. Repito, entre los enemigos espirituales están los gobernadores de las tinieblas. Estos son seres con cierto nivel jerárquico y también ejercen autoridad sobre cierto tipo de demonios, los cuales son asignados para influir en los gobernantes y personas de influencia sobre la tierra. Pueden ser políticos, pueden ser ministros y líderes religiosos, para fomentar el ocultismo, la brujería, la idolatría o las iniciativas a favor de la muerte o la ideología de género o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esos gobernantes de las tinieblas tienen sus achichincles, llamémosle así, a otros demonios sobre los cuales ellos ejercen dominio y los canalizan o los asignan para influir en gobernantes, en gente que está gobernando las naciones, para influir sobre ellos, y de esa manera los gobernantes aprueben lo malo y no lo bueno. Por eso es importante que se ore por los gobernantes, por aquellos que están gobernándonos. Por eso es importante, hermano, hermana, que oremos, como está escrito en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, en el verso 2, dice, y lo vamos a leer hasta la coma: recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades. Y eso es lo que debemos hacer, hermano, hermana, orar por los gobernantes, para que los gobernadores de las tinieblas no ejerzan dominio sobre nuestros gobernantes y de esa forma vivamos bien en México y sin temor del mal. ¿Quiere usted vivir bien en México a pesar de que las autoridades no crean en Dios? Ore por ellos, porque su oración es escuchada por Dios y su oración puede servir para que esos gobernantes que no tienen principios ni valores bíblicos hagan la voluntad de Dios, aunque no quieran, porque el poder de Dios es mayor que el poder del enemigo. Si oramos y clamamos por nuestros gobernantes pidiendo que Dios obre poderosamente sobre ellos para que aprueben lo bueno y no lo malo, vamos a creer que Dios nos escuche y que Dios lo va a hacer. Y entonces los gobernantes malos, en lugar de hacer lo malo o de aprobar lo malo, aprobarían lo bueno. Pero usted y yo tenemos el deber de estar orando siempre por nuestros gobernantes, sean buenos o sean malos. Otro de los enemigos son las huestes espirituales de maldad. Estas son legiones demoníacas, o sea que son muchos. Y estas legiones demoníacas son asignadas por las potestades. Las huestes, una de sus funciones es usar a brujas, narcotraficantes, cárteles o bandas para que influyan en otros y esclavizarlos. Es como hacer discípulos, pero del diablo. Repito, otros de los enemigos son las huestes espirituales de maldad. Son legiones demoníacas, o sea que son muchos y son asignadas por las potestades. Las huestes, una de sus funciones es usar a brujas, narcotraficantes, cárteles o bandas para que influyan en otros y esclavizarlos. Es como hacerlos discípulos, pero del diablo. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 5, verso 9. Marcos capítulo 5, versículo 9, permítanmelo, lo voy a leer en mi Biblia. Marcos 5, versículo 9. Habla de las legiones, Ahí habla del endemoniado gadareno, y cuando Jesús le preguntó a los demonios que tenía el endemoniado gadareno, los demonios contestaron: legión nos llamamos. Miren, y le preguntó, ¿quién? Fue Jesús quien le preguntó al demonio inmundo o al espíritu inmundo que estaba dentro del endemoniado gadareno, y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Son muchos. Esos son los verdaderos enemigos, los gobernantes malignos, seres satánicos, príncipes de las tinieblas. No son personas, sino ángeles caídos a los que Satanás controla. No son simples fantasías, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir a las familias cristianas y las congregaciones de Cristo. Destruir familias. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas de carne y hueso y sangre, sino contra principados, que son los que hacen caer en desobediencia, potestades, los que ejercen poder sobre los que caen en pecado, gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son los que ejercen dominio sobre los gobernantes de la tierra, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son un montón de demonios
legiones, que son muchos, bien organizados. ¿Para qué? Para dañar a la gente, para hacerla caer en pecado, para destruir a las familias y para usar a aquellos que no se arrepienten de sus pecados, para usar a aquellos que no se arrepienten de sus pecados y dañar a sus propias familias y dañar a sus congregaciones. Nuestra lucha es contra seres invisibles, hermano, hermana, pero reales, por lo cual nos debemos de abstener de cualquier tipo de pecado y vivir no al ahí se va, sino como Dios manda, y orar con la seguridad de que cada oración es un golpe del Espíritu Santo a los enemigos invisibles, y para no caer en pecado, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:40, dice: orad que no entréis en tentación. Esto es importante que lo sepa todo hijo de Dios. ¿Cómo ataca el enemigo a la iglesia? Repito, esto es importante. Repito, esto es importante que lo sepa todo hijo de Dios. ¿Cómo ataca el enemigo a la iglesia? Una de las tareas del enemigo es arrancar la palabra de Dios poco después de que la gente la leyó o la escuchó, como está escrito en Marcos capítulo 4 verso 15, y lo vamos a leer después de la coma, que dice: pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así trabajan las fuerzas espirituales de maldad también, y lo necesita usted saber. Una vez que usted escucha la palabra o lee la palabra, el diablo le va a atacar para tratar de arrancar la palabra que fue sembrada en su corazón y no la ponga en práctica. Se hace infructuosa, no sirvió de nada. Es importante que usted lo sepa para que nunca deje que el enemigo le arranque la palabra o le arranque el tema que acaba de escuchar acerca de la palabra de Dios. Otra de las tareas del enemigo es incitar al hombre a pecar, como lo dice Lucas capítulo 4 verso 1 y 2, hasta el punto coma. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Esa es otra de las tareas de los demonios, de las fuerzas espirituales de maldad: tentar, incitar para que el hombre o la mujer caigan en pecado. ¿Y qué debemos hacer los hijos de Dios cada día para ganar esta lucha? Para no ser vencidos de lo malo, para no ser vencidos de esas fuerzas espirituales de maldad. Miren, debido a que somos atacados en las áreas débiles de cada quien, debemos de orar para no caer y debemos de velar, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Sed sobrios, hermano, hermana, y velad y resistir firmes en la fe. Son acciones que los hijos de Dios, usted y yo, o la congregación, o los grupos, o cada uno de aquellos que son hijos de Dios y que son hermanos en la fe, debemos usar como estrategia de guerra en contra del maligno. Sed sobrios y velad. Eso significa que debemos estar alertas, orando cada día de acuerdo a la palabra de Dios. Yo le recomendaría que tome este versículo de la Biblia, de Lucas 11, verso 4, que dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así es como nosotros podemos mantenernos firmes sin caer en el pecado, resistiendo al diablo y sus demonios y sus ataques, orando.
Pero al orar debemos de revisar cada día si pecamos en algo. No se vaya usted a dormir sin orar, no se duerma sin haberse reconciliado con su prójimo, no se duerma si antes no le pide perdón a Dios por alguna falla que cometió. Debemos de revisar cada día si pecamos en algo y pedir perdón. Y si estamos guardando rencor o resentimiento contra alguien, tenemos que perdonar. Y tenemos que pedir que Dios nos libre de todo mal. De esa manera estaremos reconociendo que necesitamos de Dios y que sin su ayuda seríamos víctimas fácil de las fuerzas espirituales de maldad contra las que luchamos diario. Todos luchamos contra esas fuerzas espirituales de maldad. A lo mejor los que están en pecado, a lo mejor los que no conocen la palabra de Dios y pecan y cometen un pecado y otro, a lo mejor ellos no luchan porque el enemigo ni les va a tratar de hacer caer en pecado, porque están en el pecado. Y al estar en pecado, la Biblia dice que los que pecan son del enemigo. Ya no luchan ellos, pero usted y yo que somos hijos de Dios, sí tenemos que luchar contra esas fuerzas espirituales de maldad para no caer en pecado y ser esclavas del enemigo. El apóstol Santiago nos enseña que debemos estar bajo la autoridad de Dios y debemos de oponernos a toda maniobra del enemigo, como está escrito en su carta en el capítulo 4, verso 7. Santiago 4, verso 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para no caer y ser víctimas de las fuerzas espirituales de maldad contra las cuales luchamos diario. Someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Orando al Señor, obedeciendo a Dios en todo, resistiéndonos al pecado, resistiéndonos a caer en tentación. Tenemos que aguantar y no caer en las tentaciones que nos presenta el enemigo. Hoy está con nosotros nuestro hermano Félix. Hoy está con nosotros nuestro hermano Félix Márquez Escorcia, quien nos va a compartir un breve testimonio de cómo nuestros enemigos operan en el hombre para lograr sus objetivos. Pero gracias a Dios, Félix es libre y fue libre para la gloria de Dios. ¿Quieres pasar, Félix, por favor, y nos compartes brevemente ese testimonio para que los hermanos y hermanas se den cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas que habitan en el aire? Por favor, adelante. ¿Qué tal, hermanos? Dios los bendice. Mi nombre es Félix Márquez y les voy a compartir un breve testimonio que Dios ha cambiado mi vida. Yo trabajo actualmente con mi hermano en Pachuca. Hace tiempo tuve una discusión con él, una discusión que dejé el trabajo y me vine a Cuautitlán Izcalli con mis papás a vivir. Yo me vine con rencor, odio y resentimiento hacia mi hermano, creer que le iba yo a hacer daño. No pasaron muchos días, el pastor acudió a casa de mis papás, llegó y empezamos a platicar y le empecé a platicar un poco. Pero cuando yo le empecé a platicar, yo le empezaba a decir que yo quería acabar con él. Y él, pues sí, efectivamente. Entonces el pastor volteó a verme y me dijo: aquí está Satanás. De ahí ya no recuerdo. Cuando volví en sí y desperté y todo, pues era algo muy diferente que yo sentí en mi corazón. Algo muy bonito y pues, me llevaron al arrepentimiento, a pedir perdón hacia mi familia, mis padres y mi hermano.
me comuniqué con mi hermano en ese momento y a través de la llamada le pedí perdón. Le dije que no era yo, sino eran los demonios que yo tenía dentro. Es por eso que la lucha no es contra el amigo o el vecino o un familiar. La lucha es contra espíritus, contra el diablo. Es por eso que no hay que caer en pecado, porque rápido uno pierde el control y el diablo entra. Muchas gracias. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Miren, un día él nos explica, un día él se enojó con su hermano, con el cual él trabajaba allá en Pachuca, se enojó con él y él regresó muy enojado de allá, se fue a casa de su mamá y ahí estuvo. Y estaba tan enojado que nomás estaba pensando, lo voy a matar y lo quiero matar y me vale. Y yo cuando lo escuché, porque los fui a visitar en esos días, yo cuando lo escuché que quería matar a su propio hermano, volteé a verlo y discerní que ya no era él, no era el Félix que yo conocía, no era el Félix que se portaba bien. Entonces volteé a verlo y le dije, aquí está Satanás. Y cuando yo dije, aquí está Satanás, él perdió, no se acuerda, pero en ese momento se resbaló del sofá y empezó a arrastrarse en el piso. Entonces, en el nombre de Jesús, usando la autoridad que Jesucristo nos dio de echar fuera demonios, la usamos para la gloria de Dios y le dijimos a Satanás, en el nombre de Jesús, te echamos fuera de Félix, sales fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. El reino de los cielos ha llegado a Félix y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es el precio que Jesús pagó por los pecados de Félix. Por lo tanto lo declaramos libre del poder del pecado y del diablo y te echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Después de unos minutos, Félix fue libre de esas fuerzas espirituales de maldad que se le metieron y ejercieron dominio sobre él por el pecado que traía guardado ahí, el coraje, el rencor hacia su hermano. Una vez que fue libre, para la gloria del Señor, una vez que fue libre, él llorando le dije, ahora háblale a tu hermano y si lo has estado amenazando que lo vas a matar y que a tu hermano y que no sé qué, ahora háblales y diles que te perdonen, que no eras tú el que decía todo eso y en realidad no era él, hermanos, eran los demonios que traía dentro, que lo impulsaban ejerciendo un dominio sobre ellos. Las potestades de las tinieblas ejercían ya un dominio sobre él, que lo estaban incitando a matar, a ser violento con su propia familia, considerando como enemigos a sus familiares, cuando los enemigos no son los familiares, son los demonios que nos hacen pecar, y una vez cuando caemos en pecado, pues ya ejercen dominio sobre nosotros y nos pueden incitar a hacer algo peor ya dentro de cada quien. Pero gloria a Dios que Félix Márquez Escorcia fue liberado y hoy está aquí compartiéndonos este breve testimonio para glorificar el nombre de Dios y para que usted esté bien abusado y esté consciente de que la lucha no es contra hombres o mujeres de carne y hueso. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios, por lo cual no debemos de descuidar la oración ni un solo día. Y junto con la oración no se olvide de revisar y si es necesario pedir perdón, pida perdón, no se preocupe. La Biblia dice que si pedimos perdón, Dios es bueno para perdonarnos. Creo que dice Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del Cordero de Dios tiene poder para limpiarnos de todo pecado y para librarnos de la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo. La sangre del Cordero de Dios tiene poder, nunca se le olvide, la sangre del Cordero de Dios tiene poder. Pero cada que vaya a orar, antes de dormir, revise si cometió algún pecado y pida perdón a Dios, y si está guardando algún
rencor o resentimiento contra alguien, suelta el perdón para esa persona, y una vez que ya ore pidiendo perdón a Dios, y una vez que ya oró perdonando a su prójimo, puede irse a dormir tranquilamente sin ningún problema. Así es que, hermanos, en conclusión, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas que habitan en donde, en las regiones celestes, alrededor de la tierra, ocupando cierta área en el aire, y andan mirando nada más a ver quién se descuida en sus tiempos de oración, quién se descuida en su lectura de la Biblia, y quién no está bien abusado y lo hacen caer en pecado. Una vez que cae en pecado la persona, ¿quiénes los hacen caer en pecado? Los principados. Una vez que los principados hacen caer en pecado a cualquiera, entonces vienen las potestades a ejercer su dominio legal sobre el que ha caído en pecado. Y miramos también los gobernadores de las tinieblas, que también son demonios que ejercen dominio sobre los gobernantes, y por eso es que tenemos que orar por ellos. Así es que, hermano, hermana, que estás allá en casa, ¿qué te parece si en esta hora oramos al Señor? Recuerde, su lucha y mi lucha no es contra nuestros prójimos de carne y hueso, es contra fuerzas espirituales de maldad, porque vimos al principio de la predicación que nosotros tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos físicos. Habla a los enemigos físicos, no a los espirituales. No, tenemos que amar a nuestros enemigos físicos, aquellos que no están de acuerdo con nosotros, aquellos que a veces nos fastidian la vida o se burlan de nosotros. Los tenemos que amar y tenemos que bendecir a los que nos maldicen, para que seamos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, ¿qué le parece si terminamos orando y le pedimos a Dios perdón en caso de que hayamos cometido algún pecado? Cualquiera de los que están viendo y oyendo este mensaje, le animo que ahí donde está, si ha cometido algún pecado, pídale perdón a Dios ya, antes de que se le meta algún espíritu maligno, una potestad de las tinieblas, y ejerza dominio sobre usted. Pida perdón ya. Y también vamos a pedir que Dios se manifieste y obre en nuestras autoridades gubernamentales para que hagan lo bueno y no lo malo. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para suplicarte que tengas misericordia de quienes hemos cometido algún pecado y no lo hemos reconocido delante de ti, pero hoy, al escuchar esta palabra, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos usado la mentira, reconocemos que hemos sido hipócritas alguna vez con algún hermano, con alguna hermana, con algún familiar. Reconocemos que hemos hablado mal de alguien, reconocemos que hemos mirado cosas con nuestros ojos que no debemos de mirar, reconocemos que hemos permitido pensamientos de iniquidad, pensamientos de mal y no de bien. Señor, perdona a quienes hemos cometido cualquier tipo de pecados. Perdona, Señor, y límpianos con la sangre del Cordero, y líbranos de todo mal. Y así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos a nuestros deudores, y te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Libra de todo mal a aquellos hermanos y hermanas que hoy en día, o que a través de este mensaje, sintieron que tú les hablaste y se arrepintieron de sus pecados. Líbrales de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguno que estaba siendo dominado por alguna potestad de las tinieblas, en el nombre de Jesús atamos toda potestad de las tinieblas y le echamos fuera de su vida. Atamos todo principado y lo reprendemos y le echamos fuera de su vida.
Atamos todo gobernante de las tinieblas y lo echamos fuera de nuestros gobernantes en el nombre de Jesús. Y atamos toda fuerza espiritual de maldad que habita en el aire y le echamos fuera de nuestra casa, y le echamos fuera de tu hogar, y lo echamos fuera de tu congregación, y lo echamos fuera de los corazones de aquellos que están escuchando esta palabra en el nombre de Jesús. Y declaramos libres de la potestad de las tinieblas a todos aquellos que han estado mirando este mensaje y escuchándolo en el nombre de Jesucristo. Son libres por la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Señor, oramos también por los gobernantes, por aquellos senadores y diputados que están trabajando para el gobierno. Y te pedimos, Dios, que los llenes que obres con tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, que tu poder se manifieste sobre ellos para que hagan tu voluntad y aprueben lo bueno y no lo malo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Oramos por nuestro presidente de la República y te pedimos que lo bendigas, te pedimos que le des sabiduría, inteligencia para frenar el avance del pecado. Tómalo en tus manos, toma en tus manos al gobernador del Estado de México, y también te pedimos que obres con tu Espíritu Santo en él para que él apruebe lo bueno y no lo malo, y sean libres de toda obra del diablo. Toma en tus manos a nuestro presidente de la República, toma en tus manos al gobernador del Estado de México, toma en tus manos a los presidentes municipales, toma en tus manos, Señor, a los gobernantes de cada uno de los estados de la República Mexicana, y líbralos de toda influencia del diablo en el nombre de Jesús, y ayúdales con tu Espíritu Santo para ser libres de las tentaciones y de las potestades de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, cuídense y oren mucho. La paz de Dios sea con ustedes.